Un hombre apareció al final del camino de tierra con un bebé dormido en los brazos y dos niños caminando detrás de él. El polvo cubría sus botas, el cansancio marcaba su rostro, pero lo que más pesaba sobre sus hombros no era el largo viaje, era la incertidumbre de no saber dónde dormirían sus hijos aquella noche. Frente al viejo corredor del rancho El Mezquite, una anciana dejó de balancearse en su mecedora y levantó lentamente la vista. Hacía años que ningún desconocido llegaba hasta aquel lugar. El hombre se quitó el sombrero con respeto. «Buenas tardes». Doña Guadalupe respondió con un leve movimiento de cabeza, esperando que él dijera lo que había ido a buscar. «Sé trabajar. No vengo a pedir limosna. Solo una oportunidad para sacar adelante a mis hijos». Durante unos segundos, ninguno de los dos volvió a hablar. Entonces el desconocido respiró hondo. Sabía que debía presentarse. Nunca imaginó que aquellas pocas palabras harían temblar los recuerdos de una mujer que llevaba más de medio siglo intentando enterrar el pasado. «Mi nombre es Salvador», hizo una breve pausa. «Salvador Cruz Montemayor». El rostro de doña Guadalupe perdió el color, porque hacía más de 50 años que no escuchaba aquel apellido, y comprendió, antes de pronunciar una sola palabra, que el destino acababa de llamar nuevamente a la puerta de su rancho. Pero antes de descubrir por qué un padre desesperado llegó hasta un viejo rancho con 3 hijos, y cómo una promesa nacida más de 50 años atrás terminó cambiando el destino de 2 familias para siempre, suscríbete a Cuentos del Viejo Campo, activa la campana y acompáñanos hasta el final, porque aquí descubrirás historias donde el tiempo puede borrar los caminos, pero nunca las promesas que nacen del corazón. Y para entender por qué aquel apellido fue suficiente para dejar sin aliento a doña Guadalupe, tenemos que regresar unas horas atrás, a una tarde tranquila en la que el rancho El Mezquite parecía tan silencioso como cualquier otro día. Porque mucho antes de que Salvador Cruz recorriera aquel camino de tierra buscando una oportunidad para sus hijos, ya existía una historia que llevaba más de 50 años esperando llegar a ese mismo instante. Todo comenzó así. El atardecer se derramaba sobre el rancho El Mezquite como cobre derretido. Las nubes se teñían de naranja y de un rosa polvoso que solo existe en los desiertos, cuando el calor del día negocia su rendición con la noche. Las cabras se movían inquietas en el corral, y el molino de agua giraba despacio, con ese quejido metálico que doña Guadalupe Reina Solórzano conocía de memoria, como quien conoce la respiración de un viejo compañero de cama. Doña Guadalupe Reina Solórzano, 76 años, llevaba 4 cargando la casa vacía que había dejado la muerte de Anselmo, su marido, y llevaba también, aunque no lo decía nunca en voz alta, el peso de una vida entera sin hijos propios a quienes dejarle nada. Estaba en su mecedora, envuelta en un rebozo color ceniza, con el bastón de mezquite que Anselmo le había tallado apoyado contra la rodilla, porque las manos artríticas ya no le respondían para caminar sin ayuda. Miraba el camino de terracería que llegaba hasta la casa, sin esperar de verdad que nadie viniera por él. Nadie venía. Hacía mucho que nadie venía. El rancho era grande. 350 hectáreas de agostadero y monte bajo, un establo de piedra que Anselmo había levantado con sus propias manos en los años buenos, un molino que seguía girando aunque nadie lo necesitara tanto ya, y una casa de adobe encalado que en otro tiempo había estado llena de voces. Voces de Anselmo, sobre todo, porque él hablaba fuerte y reía más fuerte todavía, pero también voces que nunca llegaron a existir, de hijos que la vida les negó después de 22 años de intentarlo, de curanderas y médicos en la capital del estado, de promesas hechas a la Virgen de la Candelaria que nunca se cumplieron. Anselmo murió 4 años atrás, reparando una cerca durante una tormenta. Un rayo cayó cerca. El caballo se espantó, y su corazón, ya cansado a los 71 años, no resistió la caída,
Llevaban 47 años casados, 47 años de café al amanecer en ese mismo corredor, de peleas por tonterías que se resolvían antes de la cena, de un hombre que la cargaba en brazos cuando ella se torcía el tobillo trepando al granero y ella fingía enojarse, aunque en el fondo le encantaba. Chuy Valderas, el único peón que le quedaba, venía 3 veces por semana a ayudarle con el ganado. Era un hombre callado de unos 45 años, manos como raíces, y una lealtad que Guadalupe nunca había pedido, pero que agradecía en silencio. El rancho era próspero a su manera terca y seca, y era, sobre todas las cosas, profundamente solitario. Esa tarde, doña Guadalupe tenía los ojos puestos en el horizonte sin ver nada en particular. Pensaba, como casi siempre, en Anselmo. Pero esa tarde, sin razón aparente, un pensamiento distinto se le coló entre los recuerdos habituales. El rostro de un muchacho de manos hábiles, que había trabajado en el rancho de su padre mucho antes de que ella fuera la señora reina de Anselmo. Un muchacho que se había ido un día sin despedirse, y del que ella no había vuelto a saber nada en más de 50 años, ni había querido saber, porque era más fácil no preguntar que arriesgarse a que la respuesta doliera de una manera que ya no tenía sentido que doliera. Lo que doña Guadalupe no sabía esa tarde, mientras el pensamiento pasaba y se iba, como una nube que cruza el cielo sin dejar sombra, es que el camino de terracería estaba a punto de traerle de vuelta, envuelto en la figura cansada de un desconocido, exactamente ese mismo nombre que acababa de rozarle la memoria sin que ella lo llamara. Primero fue una silueta al final del camino. Luego, a medida que se acercaba, fue tomando forma. Un hombre de unos 36 años, cargando en los brazos a un bebé envuelto en una cobija desteñida. Detrás de él caminaban 2 niños más, despacio, cansados, un varón de unos 9 años que arrastraba un costal de tela y una niña de 6 que abrazaba contra el pecho una muñeca hecha de olote y trapo. El hombre traía además una maleta amarrada con mecate y un morral cruzado al pecho. Caminaba con la espalda derecha. Pero Guadalupe, que había aprendido a leer a la gente en 76 años de vida, vio enseguida que esa espalda recta le costaba un esfuerzo enorme. Era el tipo de postura que uno adopta cuando está a punto de derrumbarse, pero se niega a hacerlo frente a sus hijos. Se detuvieron frente al corredor. El hombre miró a doña Guadalupe con unos ojos oscuros y cansados, que sin embargo no pedían lástima. «Buenas tardes», dijo. «¿Es usted la dueña de este rancho?» «Lo soy», respondió Guadalupe sin moverse de su mecedora. «¿En qué le puedo servir?» El hombre respiró hondo. El bebé en sus brazos se removió un poco y él lo acomodó con ese gesto automático que aprenden a la fuerza los padres que se quedan solos. «Mi nombre es Salvador Cruz Montemayor», dijo. «Perdí mi rancho hace 9 meses. No le voy a mentir, no tengo a dónde ir, y mis hijos necesitan un techo antes de que se meta el frío. Sé trabajar, sé errar, curar animales, reparar lo que se rompa. No le pido caridad. Le pido la oportunidad de ganármelo». Guadalupe lo miró largo rato. Los otros 2 niños se quedaron quietos, mirando a la señora con ojos grandes y serios, como quien mira a un juez antes de que dicte sentencia. El niño mayor sostenía su mirada con una seriedad impropia de su edad. La niña apretó más fuerte su muñeca de trapo, y el bebé, ajeno a todo, estiró una manita hacia el aire, como si quisiera atrapar la luz cobriza del atardecer. Había algo en la manera de Salvador de decir esas palabras, sin súplica y sin orgullo herido, que le resultó extrañamente familiar, como una canción escuchada hace mucho tiempo, cuyo nombre ya no se recuerda. «¿De dónde viene, señor Cruz?», preguntó. «De los Álamos Secos, allá por el oriente. Aunque mi padre no era de ahí. Él llegó de más lejos, de joven, y se quedó porque conoció a mi madre. ¿Y su padre? Murió hace 8 años. Refugio Cruz se llamaba». Doña Guadalupe no dijo nada, pero algo en su rostro se movió, apenas, como una piedra que cede 1 milímetro después de sostener un peso durante décadas. Sintió que el corazón le daba un vuelco extraño, casi doloroso, y tuvo que apretar las manos sobre el bastón para que no se le notara demasiado. Salvador no lo notó. Estaba demasiado ocupado sosteniendo a su hijo dormido y calculando si la señora iba a decirle que no. Los niños tampoco lo notaron,
ocupados como estaban en no llamar demasiado la atención, esa costumbre que habían aprendido a fuerza de necesidad en los últimos meses. ¿Cómo se llamaba su padre?, dice. Insistió Guadalupe con una voz que intentó sonar casual y no lo logró del todo. «Refugio», repitió Salvador, algo desconcertado por la pregunta repetida. «Refugio Cruz». «¿Lo conoció usted?». Guadalupe tardó en responder. El molino giró una vuelta completa antes de que ella hablara de nuevo. «Hace mucho que no escuchaba ese nombre», dijo finalmente, con una vaguedad deliberada. «Siéntense, cuénteme». Y Salvador, que no tenía idea de que acababa de pronunciar un nombre que la dueña del rancho El Mezquite no escuchaba desde hacía más de 50 años, subió los escalones y se sentó, sin sospechar todavía la magnitud de lo que su apellido había removido en esa mujer que apenas conocía. La noche antes de llegar al rancho El Mezquite, la familia había dormido bajo un mezquite grande, a unas cuantas horas de camino todavía. Fue una noche fría, de esas en que el desierto se olvida por completo del calor que hizo de día, y Salvador había reunido lo poco de leña seca que encontró para hacer una fogata pequeña, más por darles ánimo a los niños que por el frío en sí. Dulce, que llevaba 2 días sin quejarse aunque le dolieran los pies, se acurrucó junto al fuego con su muñeca de olote y le preguntó a su padre, con esa curiosidad que no se dejaba apagar ni por el cansancio: «¿Cómo va a ser la señora del rancho nuevo?». «No lo sé», dijo Salvador con honestidad. «Espero que sea buena gente». «¿Y si no nos quiere?». Salvador se quedó callado un momento, buscando una respuesta que no fuera ni una mentira ni algo que asustara más a la niña. «Entonces seguimos caminando hasta encontrar a alguien que sí», dijo finalmente. «Pero no vamos a dejar de intentarlo». Emiliano, que fingía estar dormido junto al fuego, pero que en realidad escuchaba todo, como hacía siempre, abrió los ojos. «Yo creo que sí nos va a querer», dijo con esa seriedad suya que a veces sonaba más como certeza que como esperanza. «La gente que tiene ranchos grandes y está sola siempre necesita ayuda, y nosotros sabemos ayudar». Salvador miró a su hijo mayor con una mezcla de orgullo y tristeza, esa tristeza silenciosa que sentía cada vez que Emiliano decía algo demasiado sensato para su edad, algo que un niño de 9 años no debería tener que haber aprendido a pensar. «Tienes razón», dijo Salvador. «Sabemos ayudar». Tomás, ajeno a toda la conversación, dormía profundamente en los brazos de su padre, con esa respiración pareja de los bebés que todavía no saben lo que es preocuparse por el mañana. Salvador lo miró un largo rato, y luego miró el cielo lleno de estrellas sobre ellos, y pensó, como pensaba casi cada noche desde la muerte de Renata, que tenía que encontrar la manera de hacer que sus hijos tuvieran un techo fijo antes de que el invierno los alcanzara del todo. Al día siguiente, cuando por fin vieron a lo lejos el molino de El Mezquite girando despacio contra el cielo de la tarde, los 4 se detuvieron un momento, sin decir nada, mirando ese punto en el horizonte que podía significar, con suerte, el final del camino más difícil que habían caminado juntos. Salvador Cruz había nacido en Los Álamos Secos, hijo de Refugio Cruz y de una mujer llamada Petronila, costurera del pueblo. Era el segundo de 4 hermanos, y desde niño había aprendido que en la vida nada llegaba regalado, que todo había que ganárselo con las manos y con la terquedad. Había sido buen estudiante hasta los 13 años, cuando su padre se lastimó la cadera arreando una recua, y él tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su madre con los hermanos chicos. A los 24 años conoció a Renata Villagómez en la feria de San Pedro. Ella era hija de un rancho mediano, mujer de risa fácil y manos rápidas, con ganas de construir algo propio junto a un hombre que no le tuviera miedo al trabajo. Se casaron al año, con una boda sencilla en la capilla del pueblo, con birria que cocinaron las tías, y un conjunto norteño que tocó barato porque el acordeonista era primo de Renata. Fue una boda feliz. Salvador guardaba el recuerdo de ese día como se guarda una semilla en la palma de la mano, pequeña, pero llena de todo lo que vendría después. Los primeros años fueron duros,
como son duros todos los primeros años en el campo, pero llenos de esperanza. Renata era mujer de pocas quejas y de mucha acción. Se levantaba antes que el sol y administraba el rancho. La Golondrina se llamaba. Con una cabeza para los números que a Salvador siempre lo dejaba boquiabierto. El rancho fue creciendo despacio, con sacrificio, con deudas que se pagaban poco a poco. Cuando nació Emiliano, el hijo mayor, Salvador lloró frente a Renata con el niño en brazos, sin vergüenza. Ella nunca lo dejó olvidarlo. Luego vino Dulce, y luego el bebé Tomás, y la familia fue creciendo, y con ella también las responsabilidades, y hay que decirlo, la felicidad. Pero la vida en el campo tiene sus propias leyes, y una de esas leyes, la más cruel, es que no pide permiso. 9 meses atrás, una crecida repentina del arroyo que cruzaba la Golondrina se llevó parte del corral, y con él a Renata, que había bajado a rescatar a las crías de cabra atrapadas entre las piedras. La encontraron 2 kilómetros río abajo al día siguiente. Dicen que el agua bajó sin aviso, que nadie pudo haber hecho nada distinto. No sufrió, le dijeron. Como si eso fuera consuelo suficiente para un hombre de 35 años, con 3 hijos y una deuda bancaria, que su esposa, ocupada en salvar el rancho de una mala racha, nunca le había contado completa. Salvador sobrevivió los primeros meses con lo que había en la casa, y con la ayuda de sus cuñados, que vinieron las primeras semanas y luego regresaron a sus propias vidas, porque tenían sus propios hijos y sus propios pesares. No se lo reprochaba. Así es la vida. Cuando el banco mandó al notificador con los papeles, Salvador ya sabía lo que venía. La deuda era mayor de lo que él había imaginado. Renata había pedido un préstamo grande el año anterior para ampliar el hato, confiada en que la temporada de lluvia siguiente lo iba a salvar. La lluvia no llegó completa y Renata tampoco llegó a ver el desenlace. Salvador pidió tiempo. Le dieron 3 meses. Pidió más. Le dieron 1. Luego llegaron los hombres del banco con un juez y con papeles oficiales y con una frialdad de trámite que Salvador nunca olvidaría. Le dijeron que tenía 72 horas para desocupar la propiedad. Se quedó parado en el patio de su casa mientras los hombres hablaban, con Tomás en brazos y Dulce agarrada de su pantalón y Emiliano a su lado, mirando a los extraños con una expresión que no debería tener un niño de 9 años, una mezcla de rabia contenida y miedo disimulado que a Salvador le rompió el corazón más que cualquier otra cosa. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Salvador se sentó a la mesa de su cocina, que en 2 días ya no sería su cocina, y estuvo mucho rato sin moverse. Luego sacó papel y lápiz y escribió lo poco que tenía, lo que podían cargar, lo que tendrían que dejar. Hizo 3 listas, las rompió, volvió a hacerlas, y cuando el gallo cantó las 3 de la mañana, Salvador Cruz tomó una decisión. No iba a quedarse esperando que alguien lo rescatara. No iba a pedirle caridad a nadie, pero tampoco iba a quedarse en la calle con 3 niños sin hacer nada. Preguntó por ranchos de la región que necesitaran ayuda. Un arriero conocido de su padre le mencionó, de pasada, un rancho llamado El Mezquite, del lado de la sierra. De una señora ya mayor, viuda, buena gente, dicen que necesita quien le ayude desde que se le fue el marido. Salvador no relacionó ese nombre con nada en particular. Para él era solo una posibilidad entre varias, un lugar al que ir con la esperanza de que alguien le diera trabajo antes de que el frío del invierno los alcanzara sin techo. Con eso, y con sus 3 hijos, y con una maleta amarrada con mecate, Salvador Cruz Montemayor caminó más de 70 kilómetros en 4 días. El primer día fue el más duro, con los pies todavía sin acostumbrarse, y Dulce llorando cada tanto sin decir por qué, solo cansada, solo asustada, aunque no lo dijera con esas palabras. El segundo día durmieron bajo un mezquite grande, y Emiliano, que ya para entonces cargaba una responsabilidad que no le correspondía a su edad, se quedó despierto medianoche vigilando que no se acercara ningún animal, aunque su padre le había dicho que él se encargaba de eso. El tercer día, Tomás amaneció con fiebre,
y Salvador tuvo que parar varias horas en un pueblo pequeño para conseguirle algo que le bajara la calentura, gastando en eso las pocas monedas que le quedaban. El cuarto día, ya con las provisiones casi agotadas y los pies de todos lastimados, llegaron al camino de terracería que, según les habían indicado, conducía al rancho El Mezquite. Y cuando Salvador vio a la señora en su mecedora en el corredor, mirando el horizonte con los ojos de quien ya no espera nada, sintió, sin saber todavía por qué, que había llegado al lugar correcto. De su padre, en ese momento de la conversación con doña Guadalupe, Salvador contó poco, porque poco era lo que sabía con certeza. Refugio Cruz había sido un hombre callado, de manos ásperas y mirada larga, que trabajó de arriero y de vaquero en distintos ranchos del norte antes de asentarse cerca de los Álamos Secos, donde conoció a la madre de Salvador y formó su propia familia ya entrado en los 30 años. Refugio nunca hablaba mucho de su juventud, pero de niño, Salvador recordaba haberlo visto algunas noches, tallar figuritas de madera sin ningún propósito aparente, y cuando alguien le preguntaba qué hacía, decía solo, «Practico». Antes se me daba bien esto, y guardaba la figurita terminada en una caja de lata que nadie más tenía permiso de abrir. La noche antes de morir, Refugio llamó a Salvador a su cuarto. Estaba ya muy débil, la respiración corta. Le pidió que trajera la caja de lata. Adentro había, entre otras cosas, un pequeño pájaro de mezquite tallado con un cuidado que no correspondía a las manos rústicas de un arriero. «Esto lo hice para alguien, hace mucho», le dijo Refugio a su hijo con la voz quebrada. «Nunca se lo di. No tuve el valor, o no tuve el momento, ya ni me acuerdo cuál de las dos cosas. Se llamaba Guadalupe. Trabajé un tiempo en un rancho de por acá cerca de la sierra, El Mezquite, cuando era joven, antes de conocer a tu madre. Ella era la hija del patrón, yo era nadie. Un día me fui y no volví nunca, y no sé si hice bien o hice mal, pero llevo pensándolo toda mi vida». Salvador, que entonces tenía 28 años y estaba más preocupado por la salud de su padre que por historias de juventud, guardó la caja de lata sin darle demasiada importancia. La metió entre las cosas de la familia y ahí se quedó, olvidada durante años hasta que la crecida se llevó a Renata y él tuvo que decidir en una noche qué cargar y qué dejar atrás para siempre. Cargó la caja de lata sin pensarlo 2 veces. No por el pájaro de madera, que apenas recordaba. La cargó porque era de su padre, y porque en ese momento, con todo lo demás perdido, cualquier cosa que le recordara quién había sido antes de perderlo todo, le pareció necesaria. No relacionó el nombre El Mezquite, que escuchó mencionar al arriero en el camino, semanas después, con la historia de su padre. Para Salvador era solo un nombre entre tantos otros ranchos de la región. Fue solo cuando llegó, cuando vio el molino y el establo de piedra y escuchó a la señora decir su propio nombre, Guadalupe, que algo en el fondo de su memoria empezó, muy despacio, a moverse. Pero esa tarde, sentado en el corredor, cansado de 4 días de camino, con 3 niños que necesitaban dormir bajo un techo, Salvador no ató los cabos del todo. Contó su historia completa, la de Renata, la del banco, la de la caminata, y dejó fuera, sin saberlo, la única parte que le habría explicado a doña Guadalupe por qué, al escuchar su apellido, algo se le había movido en el pecho como una puerta vieja que alguien empuja después de más de 50 años cerrada. Guadalupe escuchó todo sin interrumpir. Era mujer de pocas palabras cuando algo le importaba de verdad, y había aprendido en sus 76 años que cuando alguien te cuenta algo así, lo peor que puedes hacer es hablar. Cuando Salvador terminó, el corredor quedó en silencio, solo el viento y el molino y las cabras a lo lejos. Guadalupe miró a los niños. Emiliano, serio, con los codos sobre las rodillas y la mirada puesta en el suelo, con esa actitud de los niños que han aprendido demasiado rápido a no llamar la atención. Dulce, recargada contra su hermano, con la muñeca de Olote todavía apretada contra el pecho. Tomás, dormido en los brazos de su padre, ajeno por completo al peso de las palabras que se habían dicho. «¿Cómo te llamas, muchacho?», le preguntó al mayor. «Emiliano»,
dijo el niño, levantando la cabeza despacio. ¿Y sabes herrar un caballo? Mi papá me está enseñando, dijo, con algo que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Guadalupe asintió despacio. Luego miró de nuevo a Salvador. Tengo un cuarto atrás, junto al taller, dijo. Era donde dormía Chuy cuando se quedaba a veces. Tiene 2 catres y hay lugar para un tercero. La cocina es grande, el trabajo en este rancho es mucho, y yo ya no puedo hacerlo sola con estas manos. Salvador la miró sin decir nada, esperando. No le estoy haciendo caridad, continuó Guadalupe, y su voz tenía un tono que Salvador reconoció como importante. Le estoy ofreciendo trabajo. Usted repara, cuida el ganado, me ayuda con lo que ya no puedo hacer desde este bastón. A cambio, techo, comida y un sueldo chico, pero fijo. ¿Está de acuerdo? Salvador tardó 3 segundos en responder. 3 segundos en los que Guadalupe vio cómo algo en él, alguna tensión que había estado cargando durante semanas, se aflojaba ligeramente. De acuerdo, dijo. Dulce, que había estado callada todo ese tiempo, se atrevió a preguntar, con esa vocecita curiosa que no se dejaba intimidar por mucho tiempo. ¿Y hay gallinas aquí, señora? Guadalupe la miró, y algo en la pregunta tan simple, tan ajena a todo lo pesado que se acababa de decidir, le sacó una sonrisa breve, la primera en mucho rato. «Hay gallinas», dijo, «y un gato viejo que se llama Pólvora y que no se deja agarrar de nadie, así que ni lo intentes». Dulce sonrió, satisfecha con la respuesta. Y por primera vez, desde que habían llegado, algo en el ambiente se sintió menos como una negociación entre adultos y más como el principio de una casa. Esa noche, mientras Salvador acomodaba a sus hijos en el cuarto del taller, Guadalupe se quedó despierta mirando el techo. No pensó en Anselmo esa noche, cosa rara en ella. Pensó en un nombre que no decía desde hacía más de 5 décadas, y en cómo era posible que la vida trajera de vuelta, envuelto en la voz de un desconocido cansado, un apellido que ella había decidido, hacía mucho, no volver a mencionar ni siquiera dentro de su propia cabeza. Cruz, pensó, puede ser cualquiera. Hay cientos de Cruz en este estado, y con eso se durmió o lo intentó, mientras afuera el molino giraba bajo un cielo lleno de estrellas, y en el cuarto del taller un niño de 9 años llamado Emiliano, antes de quedarse dormido, pensó que la señora del bastón tenía cara de buena persona. Y eso para Emiliano, que había aprendido a desconfiar de los desconocidos desde que los hombres del banco fueron a su casa, significaba mucho. Los primeros días en el rancho El Mezquite fueron de esos que una no olvida, no porque pasen cosas extraordinarias, sino precisamente porque no pasan. Son días de rutina nueva, de aprender los espacios del otro, de descubrir dónde está el costal de maíz y a qué hora despiertan las gallinas de esa casa y cómo le gusta el café a la dueña. Salvador se levantó el primer día antes de que amaneciera. Encontró el establo frío y a oscuras, y pasó 20 minutos buscando los aperos antes de dar con ellos, colgados detrás de una montura vieja que ya nadie usaba. Revisó los animales uno por uno con esa mirada de veterinario empírico que había aprendido a fuerza de necesidad. Una vaca con el casco inflamado, 2 gallinas clueca, el caballo de Guadalupe con el freno gastado. Cuando Guadalupe llegó al corredor, empujándose con el bastón, el sol apenas empezaba a clarear y ya se escuchaba el golpeteo del martillo en la herrería improvisada que Salvador había armado con las herramientas viejas de Anselmo. La señora se detuvo en el umbral y no dijo nada por un momento. Llevaba 4 años sin escuchar ese sonido en el rancho. «Buenos días», dijo Salvador sin voltear, terminando de ajustar una herradura con esa confianza de quien lleva toda la vida con el fierro entre las manos. «Buenos días», respondió Guadalupe. Se sentó en el tronco que servía de banco junto al taller, y Salvador, sin que ella se lo pidiera, le sirvió un café de la olla que tenía calentando sobre las brasas. Guadalupe tomó el café. Llevaba tanto tiempo calentando ella sola una taza de café instantáneo, con las manos temblorosas, que ver el fuego encendido desde el amanecer le provocó una emoción que no supo bien cómo manejar. La primera semana fue de ajustes. Guadalupe era mujer de hábitos profundamente arraigados.
Café a las 6, negro, sin azúcar, muy caliente. Almuerzo a la 1 en punto. Descanso de 40 minutos después. Cena antes de que oscureciera, porque no le gustaba comer con luz de vela. Y antes de dormir sin falta, se sentaba en el corredor a ver caer la noche con el rebozo sobre los hombros. Salvador aprendió todo esto sin que ella se lo dijera. Lo observó, lo registró, lo incorporó. Guadalupe no tardó en darse cuenta de que ese hombre tenía una inteligencia práctica notable, de esas que no se aprenden en ninguna escuela, sino que se forjan en la necesidad. Los niños, por su parte, fueron conquistando el rancho metro a metro, con esa naturalidad silenciosa de los niños que han aprendido a no pedir permiso para existir, pero que, sin embargo, existen con una presencia rotunda. Emiliano encontró el taller de herrería el segundo día y se quedó mirando las herramientas con una expresión de concentración seria, como si estuviera evaluando su valor. Guadalupe lo vio desde el corredor. ¿Quieres entrar?, le gritó. Emiliano la miró. Asintió. El fuelle está del lado derecho, dijo Guadalupe. Esa tarde, sin que nadie se lo pidiera, Emiliano ordenó las herramientas que su padre había ido dejando desperdigadas por el trabajo del día. Guadalupe lo vio desde lejos y no dijo nada, pero esa noche en la cena le sirvió a Emiliano un trozo más grande de carne que a nadie. Dulce era diferente. Donde Emiliano era serio y contenido, Dulce era curiosa y parlanchina y se movía por la casa como un chupamirto, tocando cosas, mirando cosas, preguntando cosas. El tercer día encontró el cuarto que había sido el taller de talla de Anselmo, el que Guadalupe había mantenido cerrado con llave desde que él murió. La puerta estaba entreabierta porque Guadalupe había entrado la semana anterior a buscar unas herramientas y había olvidado cerrarla bien. Dulce entró y Guadalupe la encontró sentada en el piso, rodeada de bloques de madera y gubias, con los ojos muy abiertos. Guadalupe se detuvo en el umbral. Sintió ese golpe familiar en el pecho, ese peso agudo que llegaba siempre que algo le recordaba a Anselmo de manera inesperada. «Eso era del señor de la casa», dijo, con una voz que le salió más seca de lo que pretendía. Dulce la miró con sus ojos grandes y sin culpa. «¿Y dónde está el señor?», preguntó con la inocencia completa de los 6 años. «Se fue al cielo», dijo Guadalupe finalmente. Dulce consideró esto con toda la seriedad del mundo. Luego asintió, como si eso fuera una respuesta satisfactoria. «Mi mamá también está en el cielo», dijo. «¿La conoce?». Guadalupe no respondió de inmediato. Tuvo que respirar primero. «Seguro se conocen», dijo finalmente. Dulce sonrió. Una sonrisa pequeña y luminosa que le ocupó toda la cara. Luego volvió a mirar los bloques de madera. «¿Puedo aprender a tallar?», preguntó, y Guadalupe, que no había planeado nada de lo que estaba pasando en su rancho, ni en su vida desde hacía 4 años, dijo que sí. Con Tomás, el bebé, fue distinto. Tomás no entendía nada de los arreglos de los adultos, ni de las tensiones, ni de los silencios cargados de significado. Tomás solo sabía que había una señora en una mecedora que le parecía fascinante. Desde el primer día, el bebé estiraba los brazos hacia Guadalupe cada vez que la veía, con esa confianza absoluta e irrazonable de los bebés, que todavía no han aprendido que el mundo puede defraudarlos. Guadalupe al principio no sabía qué hacer. Hacía décadas que no cargaba a un niño. La primera vez que Salvador se lo puso en el regazo, sin pedirle permiso, Guadalupe se quedó completamente tiesa, con los brazos rígidos, mirando al bebé como si fuera un objeto extraño y precioso que podría romperse. Tomás la miró. Estiró una mano y le jaló un mechón de cabello blanco que se había escapado del rebozo. Y Guadalupe, que llevaba 4 años sin reírse de verdad, soltó una carcajada breve, sorprendida, casi asustada, como si su propio cuerpo no reconociera el sonido que acababa de producir. Salvador la escuchó desde el establo y sonrió sin que ella lo viera. Fue unos días después, en ese mismo cuarto de talla, donde empezó a moverse algo que nadie todavía sabía nombrar del todo. Guadalupe entró una tarde a buscar un carrete de hilo que recordaba haber guardado ahí,
y encontró a Dulce sentada en el piso con una figurita a medio tallar en las manos. Un pájaro pequeño, torpe todavía, pero con la forma reconocible de un ala extendida en un ángulo muy particular. —¿Quién te enseñó a empezar así el ala? —preguntó Guadalupe con una voz que le salió más tensa de lo que pretendía. Dulce la miró, confundida por el tono. —Nadie —dijo—. Así se me ocurrió. Mi papá me prestó el cuchillo chico y yo empecé por ahí porque se veía más fácil. Guadalupe se quedó mirando la figurita un rato largo. La forma del ala, el ángulo del corte, la manera de dejar la madera en bruto justo donde el pico terminaba de definirse. Todo eso le recordaba, con una precisión que la incomodó, a un estilo de tallar que ella había visto solo una vez en su vida, hacía más de 50 años, en las manos de un muchacho que trabajaba en el rancho de su padre. Se dijo a sí misma que era casualidad, que cualquier niño con buena mano podía llegar a un ángulo parecido sin que hubiera ningún misterio detrás. Pero la sensación no se le quitó del todo. No dijo nada más. Le devolvió la figurita a Dulce y salió del cuarto con el corazón latiéndole de una manera que no le gustó nada. Chuy llegó el miércoles siguiente, como era su costumbre. Venía en su burro cargado de herramientas y se bajó con esa energía de hombre acostumbrado al trabajo físico desde niño. Pero cuando llegó al corredor y vio a un hombre desconocido reparando el cerco y a 3 niños correteando por el patio, se detuvo con las riendas en la mano y una expresión de desconcierto genuino en la cara. «Doña Guadalupe», dijo, mirando a Salvador y luego a la patrona, «¿tiene visita?» «No», dijo Guadalupe desde su mecedora. «Tengo ayuda». Chuy tardó un momento en procesar esto. Luego asintió con esa capacidad que tienen los hombres de campo para aceptar los cambios sin hacer demasiado alboroto de ellos. «Qué bueno», dijo finalmente, y fue a guardar sus herramientas. Salvador y Chuy se saludaron con respeto y con esa cautela natural entre personas que saben que van a tener que compartir un espacio y prefieren empezar con buen pie. Chuy era hombre de pocos preámbulos, lo evaluó rápidamente y, con la misma rapidez, decidió que era de confianza. Se lo contó a su esposa esa tarde cuando volvió al pueblo. «¿Y quién es?», preguntó ella. «Un viudo con 3 hijos», dijo Chuy. Llegó de lejos y doña Guadalupe lo aceptó. Se apellida Cruz. Su esposa, que había nacido en el pueblo y conocía todas las historias viejas de la región, aunque no todas de primera mano, levantó la vista de su labor con un interés repentino. «¿Cruz?», dijo. «Como el arriero que trabajó aquí hace tantos años, el que se fue tan de repente. ¿Te acuerdas que la abuela hablaba de él a veces? Decía que era el mejor con los caballos que había visto nunca, y que se fue sin decir ni adiós, poco antes de que la señorita Guadalupe se casara con don Anselmo». Chuy se encogió de hombros. Él no conocía esa historia. Era demasiado joven para haberla vivido y demasiado discreto para andarla repitiendo. «Gracias a Dios que aceptó la ayuda», dijo cambiando de tema, porque a Chuy nunca le habían interesado mucho los chismes viejos. Ya le hacía falta, pero su esposa se quedó pensando en eso toda la noche. A la semana siguiente, Guadalupe insistió en ir al pueblo, algo que ya casi no hacía por el dolor en las caderas, pero que esa vez le pareció necesario, aunque no se dijo a sí misma exactamente por qué. Salvador manejó la troca vieja con los 3 niños amontonados atrás, mirando por la ventana como si fueran a otro país. El pueblo era pequeño, una plaza con 2 álamos raquíticos, una iglesia de fachada descarapelada y un mercado de puestos de lámina que los sábados se llenaba de voces y de olor a nixtamal. Guadalupe señaló, de camino, una ferretería con el letrero descolorido. «Aquí compraba mi marido el alambre», dijo, «y ahí», señaló una fonda de adobe, «nos casamos, en la capilla de al lado». Los dueños de los puestos reconocieron a Guadalupe de inmediato. Una señora de rebozo azul que vendía quesos frescos se acercó corriendo cuando la vio bajar del carro apoyada en el bastón. «Doña Guadalupe, pensábamos que ya no salía de su rancho». «Ya casi no», dijo Guadalupe, «pero hoy tenía que presumir a mi gente». Y con un gesto de la mano, señaló a Salvador y a los niños, que se habían quedado un paso atrás.
La señora del rebozo azul miró a Salvador con esa curiosidad abierta de los pueblos chicos. «¿Con que usted es el que le está ayudando a doña Guadalupe?», dijo. «Ya nos habían contado. Qué bueno, de veras, qué bueno. ¿Y de dónde es usted, si no es indiscreción?» «De los Álamos Secos», dijo Salvador. «Aunque mi padre anduvo por acá hace mucho, según me han dicho». La señora del rebozo azul lo miró un instante de más, con algo parecido al reconocimiento, aunque no dijo nada. Guadalupe, que estaba justo al lado, sintió que se le tensaba algo en el pecho, pero disimuló comprando un pedazo de queso que no necesitaba. Compraron lo necesario para el mes: sal, azúcar, aceite, tela para unos pantalones que Dulce ya había dejado cortos, y un cono de dulce de leche que Guadalupe insistió en pagar de su propio bolsillo, para los niños que se lo han ganado. Tomás se durmió en los brazos de Salvador antes de llegar al último puesto, y Dulce se pasó media hora parada frente al puesto de listones de colores, hasta que Guadalupe le compró uno azul. De regreso al rancho, ya con el sol bajando, Guadalupe se quedó dormida en el asiento, algo que Salvador nunca la había visto hacer. La dejó descansar y manejó despacio. Cuando llegaron y la ayudó a bajar, ella le dijo, ya con la voz cargada de sueño: «Hacía años que no me daba gusto ir al pueblo». «Vamos a volver», dijo Salvador, «cada vez que usted quiera». Lo que Salvador no supo esa tarde es que, mientras él compraba alambre en la ferretería, la señora del rebozo azul se había acercado a Guadalupe con una pregunta que la dejó sin aire por un instante, y que Guadalupe había sabido esquivar con una calma que le costó cada gramo de voluntad que le quedaba. Pero de eso hablaremos más adelante, porque las cosas, en un pueblo chico, siempre encuentran la manera de decirse, aunque sea despacio, aunque sea por la puerta de atrás. Salvador no sabía nada de esos rumores, pero él mismo había empezado a sentir algo raro. Ciertas cosas del rancho le resultaban conocidas de una manera que no podía explicar. La forma en que el molino crujía en cierto punto de su giro, un atajo entre el establo y el pozo viejo que tomó sin pensar la segunda semana y que resultó ser, exactamente, el camino más corto, un camino que nadie le había enseñado. Una tarde, sin que nadie le dijera nada, supo por instinto que el portón del corral trasero había que levantarlo un poco al abrirlo, porque estaba chueco desde hacía años, y cuando Chuy le preguntó cómo lo sabía, Salvador no supo qué contestar más que «se siente al tocarlo», aunque en el fondo la respuesta lo inquietó tanto como la pregunta. Una tarde, buscando algo entre sus cosas para dárselo a Emiliano, encontró la caja de lata de su padre, todavía sin abrir desde la noche que la sacó de la golondrina antes de que el banco cerrara la puerta. La abrió por primera vez en meses. Adentro, entre botones viejos y un rosario deshilachado, estaba el pájaro de mezquite tallado con manos hábiles. Lo sostuvo un largo rato. Recordó, esta vez con más claridad, las palabras de su padre. «Trabajé un tiempo en un rancho de por acá, cerca de la sierra, el Mezquite, cuando era joven. Se llamaba Guadalupe. Trabajé un tiempo en un rancho, el Mezquite». Salvador sintió que se le helaba algo por dentro. Se levantó, cerró la puerta del cuarto y volvió a sentarse en el catre, esta vez con la respiración más corta. Pensó en la manera en que doña Guadalupe se había quedado tan callada, el primer día, cuando él dijo el nombre de su padre. Pensó en cómo, desde entonces, ella lo miraba a veces con una atención distinta, como quien busca algo en una cara que no termina de encontrar. Se quedó sentado en el catre, con el pájaro de madera en las manos, mientras afuera se escuchaba a Dulce cantando y a Tomás riéndose de algo que Emiliano le decía. No supo en ese momento qué hacer con lo que acababa de entender. ¿Decírselo a la señora, así de pronto sin más? ¿Y si ella no quería recordar? ¿Y si pensaba que él había llegado buscando algo, aprovechándose de una historia vieja para ganarse su confianza? ¿Y si, peor todavía, esa historia vieja resultaba ser algo que a ella le dolía, y él, sin querer, se convertía en el recordatorio andante de un dolor que llevaba más de 50 años enterrado? Guardó la caja de lata en el fondo de su morral, debajo de la ropa, y decidió no decir nada. Todavía no. Se dijo a sí mismo que necesitaba estar seguro,
que quizás era una coincidencia de nombres, que el mundo era ancho y Guadalupe no era un nombre raro. Pero en el fondo, mientras se acomodaba para dormir esa noche, sabía que se estaba mintiendo, y que ese silencio, por bien intencionado que fuera, tenía fecha de caducidad. Pasaron las semanas, y el peso del secreto empezó a manifestarse en pequeños gestos que Salvador no controlaba del todo. Se quedaba callado más de la cuenta cuando Guadalupe hablaba de Anselmo o de los años viejos del rancho. Evitaba, sin darse cuenta, mencionar demasiado a su padre, y una noche, sin querer, dejó caer que Refugio había tenido buena mano para la madera. Un comentario que a Guadalupe, que lo escuchó desde la cocina, le atravesó el pecho como una aguja fina, aunque no dijo nada en ese momento. El primer roce serio llegó, como llegan casi siempre los roces en las relaciones nuevas, por una cosa pequeña que en realidad no era pequeña. Guadalupe tenía la costumbre de llevar las cuentas del rancho ella sola, en una libreta forrada de hule, sin que nadie le preguntara ni le ofreciera ayuda. Llevaba así décadas, desde que enviudó, y antes con Anselmo siempre había sido ella quien manejaba los números, porque era lo que sabía hacer, era su territorio, su control sobre una vida que se le iba escapando de las manos en demasiados otros aspectos. Un jueves por la tarde, Salvador encontró sobre la mesa de la cocina una factura del proveedor de alambre que Guadalupe había dejado ahí distraída. La leyó sin querer, porque estaba abierta, y vio que había un cobro que no correspondía a ningún material que él hubiera recibido. No era mucho dinero, pero era un error. Y Salvador, que había administrado su propio rancho durante años de aprietos y sabía lo que era un número equivocado, lo señaló en la cena. «Doña Guadalupe, la factura del alambre tiene un cargo de más». Guadalupe lo miró. Sus ojos se endurecieron ligeramente. «Usted revisó mis cuentas». «Estaba sobre la mesa», dijo Salvador sin retroceder, pero con calma. «La vi sin querer, solo quería avisarle». Hubo un silencio. Los niños, que tenían ese radar infalible para detectar tensión entre adultos, dejaron de hacer ruido. «Yo me encargo de mis cuentas», dijo Guadalupe. «Con todo respeto», dijo Salvador, «el cargo está de más, y si no lo reclama esta semana, ya no se lo van a devolver». Otra pausa. Guadalupe lo miró. Salvador sostuvo la mirada con esa misma honestidad directa con la que se había presentado el primer día, sin agresión, sin miedo, con la simple seguridad de alguien que dice lo que es verdad y no le pide disculpas por eso. Guadalupe apartó la vista. «Está bien», dijo en voz baja. Al día siguiente, mandó a Chuy al pueblo a reclamar el cargo. Tenía razón Salvador. Se lo devolvieron. No le dijo nada a él. Pero esa tarde, cuando Dulce estaba tallando en la mesa y Tomás gateaba por el piso de la cocina y Emiliano leía en el corredor, Guadalupe se acercó a Salvador, que remendaba un arnés, y le dijo, sin preámbulo, «Usted tiene buen ojo para los números». Salvador levantó la vista. «Aprendí de la necesidad», dijo. «La necesidad es buena maestra», dijo Guadalupe, y se fue a su cuarto. Salvador se quedó mirando el umbral vacío con una expresión entre divertida y algo más suave, pensando que esa mujer directa, terca, que no pedía disculpas con palabras, sino con gestos, le recordaba, otra vez esa palabra, recordaba, a algo que su padre le había dicho una sola vez, de pasada, años atrás, mientras arreglaban juntos una cerca. Las mujeres de carácter fuerte son las únicas que valen la pena, hijo. Cuestan más trabajo, pero valen más la pena. ¿Se había referido su padre a ella? Salvador no lo sabía con certeza, y esa incertidumbre lo perseguía cada vez con más fuerza, como una pregunta que se hacía más grande entre menos la decía en voz alta. Esa noche, por primera vez desde que habían llegado al rancho, Salvador durmió más de 5 horas seguidas sin despertarse, sin el zumbido de la ansiedad que lo había tenido en vela todas las noches anteriores. Aunque muy en el fondo sabía que esa tranquilidad tenía fecha de vencimiento, porque los secretos, por bien guardados que estén, tienen la costumbre de encontrar su propia manera de salir a la luz. Julio trajo un calor seco que resecó el pastizal del lado oeste hasta convertirlo en yesca. Una tarde, un rayo sin lluvia,
de esos que caen del cielo despejado como advertencia sin aviso, prendió fuego a un tramo de agostadero a menos de 1 kilómetro del establo. El humo se vio antes de que se escuchara nada. Chuy, que estaba de visita ese día, fue el primero en gritar: «¡Fuego! Doña Guadalupe, fuego del lado del cerro». Salvador salió corriendo con Emiliano detrás, sin pensarlo, con esa reacción de cuerpo que solo tienen quienes han vivido antes cerca del desastre. Entre los tres, con palas y costales mojados, empezaron a abrir una brecha cortafuego siguiendo una línea que Salvador trazó con una seguridad que sorprendió a todos, incluido él mismo. «¿Cómo sabe que ahí se detiene el viento?», le gritó Chuy, mientras cavaban, con el sudor corriéndole por la cara ennegrecida de humo. «No sé», respondió Salvador sin dejar de cavar. «Se siente». Dulce, que tenía apenas 6 años, se quedó junto a Guadalupe en el corredor, agarrada del rebozo de la señora, mirando las llamas con los ojos muy abiertos, sin llorar, porque ya había aprendido, a su corta edad, que llorar no apagaba fuegos. «No tengas miedo», le dijo Guadalupe, apretándole la mano. «Tu papá sabe lo que hace». «¿Cómo lo sabe usted?», preguntó Dulce. Guadalupe no respondió de inmediato. Miró hacia donde Salvador cavaba con una precisión que a ella también la desconcertaba. «Se le nota», dijo finalmente, y fue lo más cerca que estuvo, sin saberlo del todo, de decir la verdad completa. El fuego se detuvo justo en la línea que Salvador había marcado, a escasos metros del establo viejo de piedra que Anselmo había levantado con sus propias manos décadas atrás. Cuando todo terminó, ya de noche, con los 3 hombres cubiertos de tierra y ceniza, Chuy se dejó caer sentado en el suelo, exhausto, y soltó una risa nerviosa de puro alivio. «Por un pelo, doña Guadalupe», dijo, «por un pelo nada más». Guadalupe se acercó a Salvador, apoyándose con más fuerza de la habitual en su bastón, porque las piernas le temblaban de la tensión acumulada. «¿Cómo supo exactamente dónde cortar?», preguntó, con una voz que ya no era solo de agradecimiento. Había algo más, una pregunta debajo de la pregunta. Salvador la miró. Por un instante, el instante más largo de toda su estancia en el rancho, estuvo a punto de decírselo todo. Lo de su padre, lo del pájaro de madera, lo de la caja de lata. Sintió las palabras subirle a la garganta, listas para salir. Pero el cansancio, la adrenalina, el miedo a estropear algo que apenas empezaba a construirse, lo hicieron guardar silencio otra vez. «Supongo que el campo se aprende con el cuerpo, no solo con la cabeza», dijo, y fue una respuesta verdadera, aunque no fuera la respuesta completa. Guadalupe asintió despacio, sin del todo convencerse, y esa noche, antes de dormir, sacó de un cajón una foto vieja, tan vieja que los bordes se habían puesto amarillos, de un grupo de trabajadores del rancho posando frente al establo recién construido. Buscó, como no lo hacía en años, un rostro joven entre esas caras borrosas, un muchacho flaco de sombrero ladeado que sonreía a medias, como si le diera pena que le tomaran la foto. Se quedó mirando esa cara borrosa durante mucho rato, comparándola mentalmente, sin poder evitarlo, con los rasgos de Salvador. No eran idénticos, claro, más de 50 años, y otra madre de por medio hacían su parte. Pero había algo, en la forma de la mandíbula quizás, o en el modo de entrecerrar los ojos, que a Guadalupe le pareció innegable. Unos días después del incendio, llegó al rancho un visitante inesperado, don Aurelio Peña, un anciano de casi 90 años que había sido compadre de Anselmo desde jóvenes y que vivía ahora con una de sus hijas en un rancho vecino. Venía a caballo, despacio, porque a esa edad ya nada se hacía deprisa, a preguntar por el rumor del incendio que se había corrido por toda la región. Guadalupe lo recibió con gusto genuino. Hacía meses que no lo veía. Don Aurelio se sentó en el corredor. Aceptó un café y observó con esa curiosidad tranquila de los viejos todo lo que pasaba a su alrededor. Los niños jugando en el patio, Salvador reparando algo en el taller. «¿Y ese quién es?», preguntó, señalando con la barbilla hacia el taller. «Salvador Cruz», dijo Guadalupe. «Me está ayudando desde hace unos meses». Don Aurelio entrecerró los ojos,
con esa mirada de quien busca algo en la memoria. Cruz, repitió, masticando el nombre. ¿No sería pariente de aquel muchacho? ¿Cómo se llamaba? El que domaba los caballos de tu papá allá por los 900, a principios de siglo. Refugio, creo que se llamaba. Buen mozo, buena mano, pero muy callado. Yo trabajé con él un tiempo, antes de que se fuera tan de repente. Guadalupe sintió que el café se le atoraba en la garganta. Es su hijo, dijo, con una voz que le costó mantener firme. Don Aurelio abrió mucho los ojos, y luego, para sorpresa de Guadalupe, se rió. Una risa vieja y ronca que le sacudió los hombros. «Vaya vueltas que da la vida», dijo. «Yo siempre pensé que ese muchacho se había ido enamorado de alguien de por aquí. Nunca lo dijo, pero se le notaba en la cara cada vez que alguien mencionaba a la hija del patrón. Y luego, de repente, se fue, sin decir ni pío, como quien huye de algo. Anselmo nunca entendió por qué. Se quedó extrañado varios meses. Guadalupe no dijo nada. Miró hacia el taller, donde Salvador, ajeno por completo a la conversación, seguía trabajando con el mismo cuidado de siempre. «No le vayas a decir nada de esto al muchacho», dijo Guadalupe finalmente. «Todavía no. Es complicado». Don Aurelio la miró con esa sabiduría paciente que solo dan los años, y asintió sin preguntar más, porque en el campo se aprende pronto que hay silencios que hay que respetar, aunque no se entiendan del todo. Al sábado siguiente, cuando fueron al mercado, la esposa de Chuy, sin mala intención, pero sin pensarlo del todo, se acercó a Guadalupe mientras Salvador estaba comprando alambre en la ferretería. «Doña Guadalupe», dijo, «usted se acuerda de un refugio Cruz que trabajó aquí hace tantos años. Mi suegra siempre hablaba de él. Decía que era el mejor domando caballos que había visto y que se fue de repente, sin avisar casi». Guadalupe se quedó tan quieta que la mujer del rebozo azul, que estaba cerca, notó el silencio y se acercó también, con esa curiosidad genuina de los pueblos chicos. «¿Por qué pregunta eso?», dijo Guadalupe finalmente, con una voz que intentaba sonar neutral y no lo lograba del todo. «Es que el señor Salvador, el que le está ayudando, se apellida Cruz también. Y mi suegra decía que ese refugio se fue rumbo al oriente, por los álamos secos, cuando se fue de aquí. El mundo, para doña Guadalupe Reina Solórzano, se quedó momentáneamente sin aire, aunque ya, gracias a don Aurelio, la noticia no la tomaba tan de sorpresa como le habría tomado semanas atrás. Aún así, escucharlo confirmado 2 veces, por 2 bocas distintas, en el mismo mes, le pareció una señal que ya no podía seguir ignorando. No dijo nada más en el mercado. Compró lo que tenía que comprar con una calma que le costó cada gramo de voluntad que le quedaba, y en el camino de regreso, sentada junto a Salvador en la troca, con los niños atrás, se quedó mirando por la ventana sin ver el paisaje, dándole vueltas a una pregunta que no sabía cómo formular sin que le temblara la voz. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Guadalupe no pudo dormir. Se levantó, tomó su bastón y caminó despacio hasta el cuarto del taller, donde Salvador y los niños dormían. La puerta estaba entreabierta. No entró a espiar, eso se dijo a sí misma, aunque en el fondo sabía que no era del todo cierto. Pero desde el pasillo alcanzó a ver, sobre el catre de Salvador, el morral abierto con algunas cosas fuera. Ropa doblada, una navaja y una caja de lata vieja, entreabierta, con algo de madera asomando. No lo pensó 2 veces. Entró de puntitas, tomó la caja con cuidado de no despertar a nadie, y la abrió del todo bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Ahí estaba, un pájaro pequeño, tallado en mezquite, con las alas extendidas en un ángulo que ella conocía de memoria, aunque no lo había visto en más de 50 años. Era, sin ninguna duda posible, el mismo estilo, la misma mano, el mismo cuidado obsesivo en los detalles que había visto una tarde de 1901, cuando un muchacho callado llamado Refugio Cruz le mostró, avergonzado, una figurita a medio terminar y le dijo que era para alguien especial, sin decir para quién. Ella entonces tenía apenas 25 años y ya estaba comprometida con Anselmo Reina,
Un hombre bueno, trabajador, que la hacía reír y con quien se sentía segura de una manera distinta, más tranquila, menos vertiginosa que lo que fuera aquello que sentía cada vez que Refugio pasaba cerca con los caballos. Fingió no entender la insinuación del pájaro a medio terminar, porque entenderla habría significado admitir algo que no estaba lista para admitir, ni ante Refugio, ni ante Anselmo, ni ante ella misma. Refugio se fue del rancho 2 semanas después, sin despedirse de nadie más que de Anselmo, con quien tenía cierta amistad de trabajo. Nunca supo, porque nunca preguntó, si Guadalupe había entendido o no el gesto del pájaro que nunca llegó a entregarle. Guadalupe, por su parte, se casó con Anselmo 4 meses después, en una boda alegre y ruidosa que ella recordaba con cariño genuino, sin arrepentimiento, aunque sí muy de vez en cuando, en las noches más silenciosas de los primeros años de casada, con una pregunta pequeña que nunca se atrevió a formular del todo. ¿Qué habría dicho aquel pájaro si hubiera llegado a terminarse? Guadalupe se quedó sentada en el piso del pasillo, con la figurita entre las manos temblorosas. Durante mucho tiempo, mientras afuera el molino giraba y adentro, en el cuarto, Salvador dormía sin saber que su secreto acababa de dejar de serlo. A la mañana siguiente, Guadalupe esperó a que los niños salieran a jugar después del desayuno. Puso la caja de lata con el pájaro adentro, sobre la mesa de la cocina, frente a Salvador, sin decir una palabra. Salvador la miró, palideció, reconoció la caja de inmediato y en un segundo entendió que su tiempo de silencio, el que él mismo se había concedido con la esperanza de encontrar algún día el momento correcto, se había acabado sin que él lo eligiera. Doña Guadalupe, ¿cuándo lo supo?, preguntó ella con una voz que no era de enojo, aunque tenía filo. ¿Desde antes de venir o después? Después, dijo Salvador, y era la verdad. Se lo juro que después. Mi padre me habló de un rancho llamado El Mezquite la noche antes de morir, y de una mujer llamada Guadalupe, pero yo no até los cabos hasta que ya estaba aquí, viviendo bajo su techo, comiendo de su mesa. Y para cuando até los cabos, ya no supe cómo decírselo sin que pareciera que había venido con engaños. ¿Y por qué no me lo dijo en cuanto lo supo? Salvador se pasó las manos por la cara. Tardó un momento en encontrar las palabras. Porque tenía miedo, dijo. Miedo de que pensara que veníamos a aprovecharnos de una historia vieja. Miedo de que nos corriera, o peor, que pensara que yo había llegado calculando algo, como si esto fuera una jugada y no lo que de verdad fue. 3 niños y un hombre desesperado, buscando cualquier techo antes de que se les acabara el camino. Mis hijos ya habían perdido todo una vez, doña Guadalupe. No podía arriesgarme a que los perdieran otra vez por algo que ni siquiera dependía de mí, por un secreto que ni siquiera era mío para empezar, sino de mi padre. Y no pensó que quizás yo merecía saberlo, aunque fuera solo para decidir yo misma qué hacer con esa información. Salvador bajó la mirada. Sí, dijo. Lo pensé todos los días, y todos los días encontré una razón nueva para no hacerlo. Eso no lo justifica, solo se lo explico. Guadalupe se quedó callada un largo rato, mirando el pájaro de madera sobre la mesa, girándolo despacio con un dedo, como si quisiera verlo desde todos los ángulos posibles. Su padre nunca me dijo nada, dijo finalmente, en voz baja. Se fue sin decir nada. Yo estaba comprometida con Anselmo. Ni siquiera sé si lo que sentía era... Se detuvo, buscando la palabra correcta, después de más de 50 años sin buscarla. No sé si era amor o solo el cariño de la juventud, que a esa edad todo se siente más grande de lo que es. Pero sí sé que pensé en él de vez en cuando, durante años, y que cuando se fue sin despedirse me dolió más de lo que debería haberme dolido alguien que nunca me dijo nada directamente. Lo siento, dijo Salvador. Siento no habérselo dicho antes, y si usted quiere que nos vayamos, lo vamos a entender. Nos vamos hoy mismo, si es lo que prefiere. Hubo un silencio largo. Afuera se escuchaba a Dulce riéndose de algo, ajena por completo a la gravedad de lo que pasaba adentro. Guadalupe miró hacia la ventana.
hacia el patio donde los 3 niños jugaban, y luego volvió a mirar a Salvador. No dijo que se fueran, tampoco dijo que se quedaran. «No sé todavía qué pensar de esto», dijo finalmente con una voz cansada que Salvador no le había escuchado antes. «Necesito tiempo, señor Cruz, no para decidir si se van, sino para acomodar lo que siento, que ahora mismo es un revoltijo que ni yo misma entiendo bien. Vaya a trabajar. Yo lo alcanzo cuando pueda». Se levantó de la mesa con más esfuerzo del habitual, tomó su bastón y se fue a su cuarto, dejando el pájaro de madera sobre la mesa sin llevárselo con ella. Salvador se quedó ahí sentado un largo rato, mirando la puerta cerrada, sintiendo que había ganado algo importante. La verdad, por fin dicha, y perdido, al mismo tiempo, algo que todavía no sabía nombrar del todo. Los 6 días que siguieron fueron, para Salvador, de los más difíciles desde la muerte de Renata, aunque de una manera distinta. No era el vacío de una pérdida, sino la incertidumbre de no saber si algo que apenas empezaba a construirse se le iba a caer encima antes de terminar de levantarse. Guadalupe no lo corrió, pero tampoco volvió a ser la misma en esos días. Comía en su cuarto con el pretexto de que las caderas le dolían más de lo normal. Cuando hablaba con Salvador, era solo de lo estrictamente necesario para el trabajo del rancho, que faltaba reparar el bebedero norte, que había que revisar una vaca preñada, que el pienso se estaba acabando. Nada de café compartido en el corredor, nada de las conversaciones nocturnas que se habían vuelto costumbre. Salvador sentía, en cada intercambio breve, la distancia deliberada de alguien que no está lista para acercarse, pero tampoco quiere alejarse del todo. Emiliano, que notaba estas cosas mejor que cualquier adulto, se acercó a su padre al 3er día, mientras reparaban juntos una parte del cerco. «¿Nos vamos a ir?», preguntó, sin rodeos, como hacía siempre. «No lo sé», dijo Salvador, con una honestidad que le costó, porque hubiera preferido mentirle y decirle que todo estaba bien. «Depende de cosas que no están en mis manos ahora mismo». Emiliano asintió, con esa seriedad suya, y se quedó pensando un momento antes de hablar de nuevo. «Yo creo que doña Guadalupe no nos va a correr», dijo, «pero también creo que está triste, y que la tristeza a veces se parece al enojo aunque no lo sea». Salvador miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo que ya se le había vuelto costumbre sentir con ese niño demasiado sabio para su edad. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. «De usted», dijo Emiliano. «Así se puso cuando mi mamá se fue. Triste, no enojado, aunque a veces se veía igual». Salvador no supo qué responder a eso, así que solo le apretó el hombro, y siguieron trabajando en silencio. Dulce, por su parte, sintió el cambio de otra manera. Dejó de encontrar a Guadalupe en el cuarto de Talla por las tardes, y una noche, mientras Salvador la acostaba, le preguntó, con esa vocecita que no se dejaba intimidar por mucho tiempo: «¿Hice algo malo?». «No, mi amor», dijo Salvador, «nadie hizo nada malo. A veces los adultos necesitamos tiempo para entender las cosas, nada más». Dulce no pareció del todo convencida, pero se durmió de todos modos, abrazando su muñeca de olote como hacía desde niña, cuando todavía caminaban por el desierto sin saber a dónde iban. El 6.º día, Guadalupe salió al corredor más temprano de lo habitual, cuando Salvador ya llevaba 1 hora trabajando en el taller. Se sentó en su mecedora, con el pájaro de madera entre las manos. Lo había recuperado de la mesa de la cocina en algún momento de esos días, sin que Salvador la viera, y se quedó mirándolo un largo rato antes de llamarlo. «Señor Cruz», dijo, «venga un momento». Salvador se limpió las manos en el pantalón y se acercó, con el corazón encogido, esperando lo peor. «Siéntese», dijo Guadalupe, señalando el escalón. «Llevo 6 días dándole vueltas a esto, y quiero decirle lo que pensé, para que no se quede adivinando, que eso tampoco es justo». Salvador se sentó, sin decir nada, dejándola hablar. «Al principio pensé que me habían mentido», dijo Guadalupe. «No en lo grande, pero sí en lo callado, que a veces duele más. Pensé, aquí llega un hombre y sin saberlo yo carga algo mío desde antes de conocerme.
y me sentí, no sé cómo explicarlo, como si me hubieran movido el piso sin avisarme. Como si la historia que yo creía mía, la de refugio, el pájaro, todo eso, hubiera estado también en manos de un extraño, sin que yo lo supiera, mientras dormía en mi propia casa, comiendo en mi propia mesa. «Lo entiendo», dijo Salvador con la voz apretada. «Déjeme terminar», dijo Guadalupe con una firmeza que no admitía interrupción. «Pero también pensé en otra cosa estos días, dándole vueltas de noche. Pensé que usted no eligió esto, que a usted también se lo cargaron encima, una noche, sin pedirle permiso, un padre moribundo que soltó un secreto de 30, se corrigió a sí misma, de más de 50 años, y que usted lo cargó igual que yo he cargado el mío, en silencio, por miedo a que se rompiera algo si lo decía en voz alta. Los dos hicimos lo mismo, señor Cruz. Los dos callamos por miedo. La diferencia es que usted tuvo la valentía de romper su silencio cuando yo se lo puse enfrente, y yo llevo media vida sin romper el mío del todo, ni siquiera con Anselmo, que se merecía saberlo todo de mí. Salvador la miró, sorprendido por el giro de la conversación. «Así que no», continuó Guadalupe, «no se van a ir a ningún lado, pero le voy a pedir una cosa y quiero que me la prometa de verdad. No nada más para que yo me quede tranquila». «Lo que sea», dijo Salvador. «Que en esta casa no se vuelvan a guardar secretos así, grandes, de los que pesan. Los chicos, los de todos los días, esos allá cada quien los guarda como puede. Pero los grandes, los que le cambian a uno el corazón cuando por fin salen a la luz, esos se dicen, aunque duela, aunque parezca el peor momento para decirlos. Se lo prometo», dijo Salvador. Guadalupe asintió, y por primera vez en 6 días, le ofreció algo parecido a una sonrisa, todavía cansada, pero real. «Ahora sí», dijo, «tráigame un café, que llevo días sin uno decente, y siéntese conmigo un rato. Tenemos mucho de qué hablar, si de verdad vamos a dejar de callarnos las cosas». Los días que siguieron a la reconciliación fueron distintos a todo lo vivido antes en esa casa, cargados de una intimidad nueva que ninguno de los dos sabía bien cómo nombrar. Guadalupe le pidió a Salvador que le contara todo lo que supiera de Refugio, de su vida después de irse del rancho, de la mujer con la que se casó, de cómo había sido como padre. Y Salvador, liberado ya del peso de esconder algo, se encontró hablando de su padre con una libertad que no había sentido en años, como si contar la historia completa, por fin, le devolviera algo de su padre, que él mismo había olvidado que tenía guardado. «Era bueno», dijo Salvador una tarde en el corredor. «Callado, como le dije. Trabajador. Nunca lo vi enojarse de verdad, ni una sola vez en mi vida, aunque a veces se quedaba con la mirada perdida, como pensando en algo que no compartía con nadie. Ahora entiendo en qué pensaba. Mi madre alguna vez me dijo, ya de grande, que Refugio nunca hablaba de sus años antes de conocerla y que ella nunca preguntó porque prefería no saber si había algo ahí que pudiera dolerle. Anselmo lo apreciaba, dijo Guadalupe. Se llevaban bien, trabajaban juntos casi todos los días. Refugio tenía una manera de tratar a los caballos que mi padre nunca había visto en nadie más, ni antes ni después. Cuando se fue, Anselmo se quedó extrañado. Dijo que no entendía por qué se había ido así, tan de repente, sin decir ni adiós como se debe. Yo tampoco se lo dije nunca a Anselmo, lo del pájaro, lo que yo pude haber sentido. Me pareció que no valía la pena remover algo que no había pasado de verdad. ¿Se arrepiente de no habérselo dicho? Guadalupe pensó la respuesta con cuidado, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a bajar. No, dijo finalmente. Fui feliz con Anselmo. 47 años felices, con sus broncas y sus paces, como todo matrimonio de verdad, con sus silencios cómodos y sus peleas por tonterías que se arreglaban antes de la cena. Lo de Refugio fue solo una puerta que nunca se abrió del todo y que una ya casi había olvidado que existía. Lo que sí me duele es pensar que él cargó con eso toda su vida, solo, sin decírselo a nadie más que a usted, y hasta el último día.
Eso sí me da tristeza. Que un hombre se vaya de este mundo cargando algo tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, sin nunca soltarlo del todo. Esa noche, doña Guadalupe fue por primera vez en meses hasta la tumba de Anselmo, en el pequeño panteón familiar detrás del huerto. Se sentó en la banca de piedra que él mismo había puesto ahí años atrás, para cuando alguien venga a visitarme y quiera quedarse un rato, solía decir en broma. Anselmo, dijo Guadalupe en voz alta como hacía a veces, ¿te acuerdas de Refugio, el muchacho que domaba los caballos? Resulta que su hijo llegó a mi puerta sin saber quién era yo, cargando 3 niños y una historia parecida a la nuestra, la de 2 personas que perdieron a quien querían y tuvieron que seguir de todos modos. La vida da muchas vueltas raras, viejo, muchas vueltas raras, le pareció, aunque quizás era solo el viento entre los mezquites, que el silencio que siguió tenía algo de risa contenida, como si Anselmo, desde donde estuviera, encontrara la situación tan curiosa como ella. Se quedó ahí sentada hasta que se hizo de noche del todo, y cuando por fin regresó a la casa, caminando despacio con su bastón bajo las primeras estrellas, sintió por primera vez en 4 años que no cargaba sola el peso de recordar a los que ya no estaban. La primavera siguiente, Salvador retomó el huerto lateral de la casa, el que Anselmo había tenido lleno de nopales injertados y hierbas de olor, y que llevaba años medio abandonado. Guadalupe le dio la lista de semillas que Anselmo había dejado escrita, con esa caligrafía angulosa que ella conocía de memoria, y Salvador se puso a trabajar la tierra con Emiliano, ayudándole los fines de semana. ¿Sabe qué es curioso?, le dijo Salvador a Guadalupe una tarde, mientras ella lo veía sembrar desde una silla que Emiliano le había puesto a la sombra. Mi padre también tenía un huerto en los álamos secos, no tan grande como este, pero lo cuidaba con el mismo cuidado con que hacía todo lo demás. Ahora entiendo que quizás aprendió a cuidar la tierra aquí, con don Anselmo, antes de irse. Guadalupe sonrió, con esa sonrisa que ya no le costaba tanto esfuerzo como al principio. Es muy probable, dijo. Anselmo le enseñó a media región cómo cuidar un huerto en tierra seca. Decía que la tierra necesitaba paciencia, no fuerza, y que quien no entendiera eso nunca iba a sacar nada bueno de ella, por más que se esforzara. Salvador se quedó pensando en eso, con las manos todavía enterradas en la tierra fresca, y sintió, no por primera vez esa temporada, que trabajar ese huerto era de alguna manera silenciosa, una forma de seguir conociendo a su padre a través de los ojos de la mujer que mejor lo había conocido antes que él. Guadalupe y Salvador decidieron, sin hablarlo del todo formalmente, contarles a los niños una versión sencilla de la historia, que el abuelo de ellos, Refugio, había trabajado hace mucho tiempo en ese mismo rancho, cuando doña Guadalupe era joven, y que por eso, sin saberlo, Salvador había llegado a un lugar que en realidad ya tenía algo que ver con su familia. Emiliano, que a sus 9 años ya tenía esa seriedad que le hacía entender las cosas más rápido que la mayoría de los adultos, se quedó pensativo un buen rato. «¿Entonces no fue casualidad que viniéramos para acá?», preguntó. «Fue casualidad y no fue casualidad al mismo tiempo», dijo Salvador. «Yo no sabía que este era el rancho de tu abuelo hasta que ya estábamos aquí, pero quizás algo en mí se acordaba sin que yo lo supiera. A veces el cuerpo sabe cosas que la cabeza todavía no ha entendido». Emiliano consideró esto con la seriedad de siempre. «Como cuando supiste dónde cavar la brecha del incendio», dijo, no como pregunta, sino como conclusión. Salvador lo miró, sorprendido de que su hijo hubiera atado ese cabo antes que él mismo lo dijera en voz alta. «Exactamente como eso», dijo. Dulce, que escuchaba mientras tallaba, levantó la vista. «Entonces el pajarito que hice», dijo, señalando su propia figurita torpe con el ala extendida, «se parece al que hizo mi abuelo». Guadalupe se acercó y tomó con cuidado la figurita de Dulce, comparándola mentalmente con el pájaro guardado en su cajón. «Se parece mucho», dijo, con la voz un poco tomada. «Se parece más de lo que deberías poder saber sin que nadie te enseñara». Dulce sonrió.
sin entender del todo la magnitud de lo que acababa de escuchar, pero sintiendo, con esa intuición que tienen los niños para lo importante, que algo bueno acababa de pasar. Se quedó pensando un momento y luego preguntó, ¿puedo terminar de aprender a hacerlo bien, como mi abuelo? Puedes, dijo Guadalupe. Y si quieres, un día de estos te enseño el resto de las herramientas que él tenía guardadas, las que todavía no hemos sacado de la caja grande. Tomás, que todavía no entendía nada de nombres ni de historias viejas, se limitó a gatear hasta el regazo de Guadalupe y jalarle el rebozo, como siempre hacía, indiferente por completo al peso de todo lo demás. Y con ese gesto, sin saberlo, le recordó a los 3 adultos presentes que, al final, lo que de verdad importaba en esa casa no era el pasado que se acababa de desenterrar, sino el presente que seguían construyendo todos los días. Esa noche, ya con los niños dormidos, Salvador sacó el pájaro de madera de la caja de lata y se sentó en el corredor con un cuchillo pequeño y una lija fina. Guadalupe lo vio desde su mecedora y no preguntó nada al principio, solo lo observó trabajar bajo la luz de la lámpara de petróleo. «¿Qué está haciendo?», preguntó finalmente. «Mi padre nunca lo terminó del todo», dijo Salvador sin levantar la vista. «Le falta pulir el pico y una de las alas. Pensé que, ya que la historia por fin se completó, quizás el pájaro también merecía completarse». Guadalupe no dijo nada. Se quedó ahí, meciéndose despacio, escuchando el sonido suave del cuchillo contra la madera, un sonido que no escuchaba en ese corredor desde hacía más de 50 años y que esa noche, por primera vez, no le dolió recordar, sino que le dio una paz extraña y tranquila, como si algo que llevaba mucho tiempo torcido hubiera encontrado, por fin, su lugar correcto. Cuando Salvador terminó, ya pasada la medianoche, le entregó el pájaro a Guadalupe sin decir nada más. Ella lo tomó entre sus manos artríticas, sintió la madera lisa donde antes había estado áspera, y por primera vez en más de 50 años, sostuvo completo algo que un muchacho llamado Refugio Cruz había empezado a hacer para ella una tarde de 1901, sin nunca imaginar que sería su propio hijo, 5 décadas después, quien terminara el gesto. «Gracias», dijo Guadalupe con la voz apenas audible. «Gracias a usted», dijo Salvador, «por no habernos corrido cuando pudo hacerlo». Esa misma noche, antes de dormir, Salvador sacó una hoja de papel y un lápiz, y aunque sabía que era un gesto sin destinatario real, sintió la necesidad de escribirle a su padre, algo que nunca había hecho, ni siquiera en los meses después de su muerte. «Apá», escribió, con esa letra apretada que usaba cuando algo le importaba de verdad. «No sé si estas cosas se pueden leer desde donde esté usted, pero de todos modos se lo voy a contar. Encontré el rancho del que me habló aquella noche. Encontré a Guadalupe, terminé el pájaro que usted dejó a medias, y se lo di, y ella lo recibió como si hubiera estado esperando más de 50 años nada más para eso. No sé si usted hizo bien o hizo mal en irse, sin decirle nada entonces, pero sí sé que lo que dejó sin terminar, de alguna manera, yo lo terminé por usted, sin buscarlo, solo por necesidad, por hambre, por no tener a dónde más ir. Y ahora tengo un techo, y mis hijos tienen un techo, y una señora que los quiere como si fueran suyos. Gracias por haberme hablado de este lugar, aunque haya sido tan tarde, la noche antes de irse. A veces las cosas más importantes se dicen así, al final, cuando ya no queda tiempo para nada más». Dobló la hoja con cuidado y la guardó en la misma caja de lata donde había estado el pájaro, junto al rosario deshilachado y los botones viejos, como si esa caja, más que un simple contenedor de objetos, se hubiera convertido en el lugar donde su familia guardaba las cosas que no sabía cómo decir en voz alta. El otoño llegó con su luz dorada de siempre. Una mañana, en el corredor, Tomás señaló a Guadalupe con su dedito gordo y dijo, con una claridad sorprendente para un bebé de 19 meses. «Güela». Guadalupe se quedó tan quieta como el día que encontró el pájaro de madera en el morral de Salvador. Pero esta vez la quietud no era de sorpresa dolorosa, sino de una emoción distinta, más limpia, más entera. «Sí», dijo con la voz ronca estirando los brazos. «Güela».
Salvador, que lo presenciaba desde el umbral, sintió que algo se le acomodaba en el pecho, algo que llevaba meses buscando su lugar sin encontrarlo del todo. No era solo la aceptación de doña Guadalupe, era la sensación, por fin completa, de que no estaban ahí por accidente ni por lástima, ni siquiera solo por trabajo. Estaban ahí, porque de alguna manera que ninguno de los dos habría podido explicar antes de esa temporada, siempre habían estado destinados a encontrarse, aunque el camino para llegar hasta ahí hubiera dado una vuelta de más de 50 años. Dulce, que había escuchado desde adentro, salió corriendo. «Tomás le dijo Güela, Tomás le dijo Güela a doña Guadalupe». «Lo escuché», dijo Salvador. «¡Emiliano!», gritó Dulce hacia adentro. «¡Ven a ver!». Emiliano salió. Vio a Guadalupe con Tomás en brazos y la expresión de la señora y algo en su cara de niño serio hizo lo que muy pocas cosas lograban. Se ablandó. Solo un poco, solo lo suficiente para que se viera. «Qué bueno», dijo Emiliano en voz baja, casi para sí mismo. Esa tarde Guadalupe pidió que le tomaran una foto con los 3 niños en el corredor. La guardó junto al retrato de su boda con Anselmo, y esta vez, además, sacó de su cajón el pájaro de madera de refugio, ya terminado, y lo puso también sobre la mesita, no escondido, sino a la vista, como una pieza más de la historia de esa casa, ya no un secreto, sino un recuerdo compartido. Diciembre llegó con un frío seco que olía a leña y a tierra removida. Fue la primera Navidad que la familia entera pasaba junta, sabiendo la historia completa, y eso, sin que nadie lo dijera en voz alta, le dio a las fiestas de ese año un peso distinto, más cálido. Guadalupe sacó, como cada año, el nacimiento de Anselmo. Las figuras de barro que él mismo había pintado, la Virgen con el manto descarapelado por el tiempo y la estrella de hojalata torcida hacia la izquierda, porque en el cielo ninguna estrella está perfectamente derecha, como él siempre decía. Pero ese año, junto al nacimiento, sobre la repisa del comedor, puso también el pájaro de madera terminado, entre las figuras de barro, como si perteneciera ahí desde siempre. Dulce lo notó de inmediato. «¿Por qué está el pájaro con el nacimiento?», preguntó. «Porque también es parte de esta casa», dijo Guadalupe. «Y porque a veces las cosas importantes merecen estar donde uno las pueda ver todos los días, no guardadas en un cajón». Chuy y su esposa vinieron 3 noches, como cada año, con tamales y dulces de leche quemada. Esa vez, la esposa de Chuy, algo apenada, se acercó a Guadalupe en un momento a solas. «Espero no haber hecho mal, doña Guadalupe, con lo que le comenté aquella vez en el mercado», dijo. «No fue mi intención meterme en algo que no me correspondía». Guadalupe le tomó la mano. «Al contrario», dijo, «usted ayudó a que una historia que llevaba más de 50 años esperando por fin encontrara su camino. No hay nada que perdonar, hay que agradecer». La mujer se quedó más tranquila con eso, y esa noche cantó las posadas con más ganas que nunca, mientras Dulce, con su oído afinado, llevaba la voz cantante entre risas y villancicos desafinados de los adultos. Una noche, después de que los niños se durmieron y Chuy y su esposa se fueron, Guadalupe y Salvador se quedaron solos en el corredor con las brasas todavía encendidas del ponche. «¿Cómo era la Navidad en su casa con su padre?», preguntó Guadalupe. Salvador pensó un momento. «Ruidosa, a su manera», dijo. «Mi padre no hablaba mucho, pero cantaba villancicos con una voz terrible, muy fuerte, sin que le importara desafinar. Ahora que lo pienso, quizás esa era su manera de soltar todo lo que no decía el resto del año». Guadalupe sonrió. «Anselmo era igual», dijo. «Cantaba peor que nadie y no le importaba nada. Quizás por eso se llevaban tan bien, sin saberlo». Bebieron el resto del ponche en un silencio cómodo, de esos que ya no necesitaban llenarse con palabras. Afuera, las estrellas estaban claras y frías sobre el rancho, y por primera vez en años, doña Guadalupe sintió que esa Navidad, con todo lo que había salido a la luz esos meses, era la más completa que había tenido desde la muerte de Anselmo.
Un año después de la Navidad, en que el pájaro de madera se sumó al nacimiento, llegó un invierno particularmente crudo, de esos que en la sierra bajan la temperatura de noche hasta helar el agua de los bebederos. Guadalupe, que ya para entonces tenía 78 años, amaneció una mañana con una tos que no quería ceder y una fiebre que Salvador notó apenas la vio, con esa mirada entrenada de quien ha cuidado animales enfermos toda su vida y sabe reconocer cuando algo no anda bien. «Doña Guadalupe, usted no se ve bien», dijo, tocándole la frente con el dorso de la mano, un gesto que meses atrás jamás se habría permitido, pero que ya para entonces era parte natural de la confianza entre los dos. «Es solo un resfriado», dijo Guadalupe, aunque la voz le salió más débil de lo que pretendía. Salvador no le creyó del todo y esa tarde mandó a Emiliano, ya de 11 años y con suficiente destreza para manejar la troca en el rancho, a buscar al doctor del pueblo. El doctor llegó ya entrada la noche, revisó a Guadalupe con calma y le dijo a Salvador, en privado, en el corredor, que era una pulmonía que había que atender con cuidado, que a esa edad cualquier cosa podía complicarse, pero que si se cuidaba bien, tenía buenas probabilidades de salir adelante. Los siguientes 10 días fueron de los más intensos que Salvador había vivido desde la muerte de Renata. Se turnó con Chuy y con su esposa para no dejar sola a Guadalupe ni una hora. Le vigilaba la fiebre de noche con la misma atención con que antes vigilaba al ganado enfermo. Dulce, a pesar de sus 7 años, insistió en ayudar y se sentaba junto a la cama de Guadalupe a leerle en voz alta, despacio. Una noche, en el peor momento de la fiebre, Guadalupe, medio dormida, medio delirando, murmuró un nombre que Salvador escuchó con claridad porque estaba sentado junto a la cama, cambiándole el paño frío de la frente. «Refugio», dijo Guadalupe, sin abrir los ojos. «No te vayas todavía». Salvador se quedó inmóvil un momento, sin saber si despertarla o dejarla seguir en ese sueño febril que la había llevado de vuelta. Quién sabe por qué caminos de la memoria, a una tarde de hacía tantos años. Decidió no decir nada, solo le tomó la mano y se quedó ahí, sentado, hasta que la fiebre empezó a ceder cerca del amanecer. Guadalupe se recuperó despacio, pero se recuperó. Cuando por fin pudo sentarse de nuevo en su mecedora del corredor, envuelta en 2 cobijas, a pesar del sol de mediodía, le dijo a Salvador, con una vergüenza que no era propia de ella: «Dicen que dije cosas raras con la fiebre». «Dijo un nombre», admitió Salvador con cuidado. «Nada más». Guadalupe se quedó callada, mirando hacia el horizonte. «Supongo que cuando el cuerpo se debilita, la cabeza va a buscar a quien la cuidó una vez, aunque sea en sueños», dijo finalmente. «No se avergüence usted de nada, y yo tampoco me voy a avergonzar». Salvador le apretó la mano, y ninguno de los dos volvió a mencionar el episodio. Pero ambos supieron desde entonces que la historia de Refugio ya no era un secreto ni una herida, sino simplemente una parte más, aceptada del todo, de la memoria compartida de esa casa. Los meses que siguieron tejieron en el rancho El Mezquite una vida nueva sobre la estructura de la vida vieja, como trepa la enredadera sobre la pared de piedra, sin borrarla, sin cambiarla, solo añadiendo algo verde y vivo encima. Guadalupe siguió siendo Guadalupe, terca, directa, puntual, con su café negro y su tarde en el corredor. Salvador siguió siendo Salvador, práctico, honesto, madrugador, con esa columna vertebral de voluntad que no se doblaba aunque el viento soplara fuerte. Pero había algo distinto ahora en la manera en que se trataban, una capa de confianza que no se había ganado solo con el trabajo diario, sino con la verdad completa, finalmente dicha y finalmente perdonada. Guadalupe nunca formalizó un documento de herencia como lo primero que hizo tras la revelación. Durante mucho tiempo el tema ni siquiera se mencionó porque no hacía falta. Salvador trabajaba el rancho no por la promesa de una cláusula legal, sino porque, después de todo lo vivido esos meses, sentir que pertenecía ahí no dependía de ningún papel. Los niños, por su parte, crecieron sin necesitar que nadie les explicara con palabras grandes lo que ya sabían de sobra por costumbre, que esa era su casa, que esa mujer era su gente,
y que ningún documento, por importante que fuera, iba a cambiar lo que ya se sentía como un hecho consumado desde hacía años. Fue años después, ya con Emiliano entrando a la adolescencia, cuando Guadalupe, sin ningún drama especial, una tarde cualquiera después del café, le dijo a Salvador que había ido con la licenciada Consuelo Ibarra a poner en orden sus papeles, por si las moscas, que uno nunca sabe, y que el rancho, llegado el momento, iba a quedar en manos de la familia que ya lo trabajaba y lo quería como propio. ¿Está usted segura, doña Guadalupe?, le había preguntado la licenciada esa misma mañana, revisando los papeles. Es una decisión grande. Deja fuera a cualquier pariente de sangre que pudiera reclamar algo más adelante. No tengo parientes de sangre que se hayan manchado las botas en este rancho ni una sola vez en su vida, le respondió Guadalupe con esa firmeza que no admitía discusión. Tengo una familia que sí lo ha hecho, aunque no lleve mi apellido. Eso, para mí, cuenta más que la sangre. Cuando Guadalupe le contó a Salvador lo que había hecho, él no lloró esa vez como lloraba la gente en las telenovelas de la radio. Solo asintió y le apretó la mano, porque para entonces ya sabían los dos que ese gesto no era el final de la historia, sino apenas la confirmación de algo que ya vivían desde hacía tiempo. Emiliano se volvió, con los años, el hombre de confianza de la región para atender emergencias de ganado cuando el veterinario titulado del pueblo estaba lejos. A los 18 años ya tenía fama de tener buena mano, esa expresión que los viejos usan para describir algo que no se puede enseñar del todo, solo acompañar mientras crece. Se acuerda bien, y lo sigue contando hasta la fecha, de la noche en que un vecino de 2 ranchos más allá llegó golpeando la puerta pasada la medianoche, desesperado, porque su mejor caballo se retorcía de dolor en el corral, con todos los síntomas de un cólico grave que sin atención rápida se lo podía llevar antes del amanecer. El veterinario del pueblo estaba a 2 horas de camino, en otra emergencia. Emiliano, que entonces tenía apenas 16 años, tomó su caja de herramientas y montó a caballo sin pensarlo 2 veces, con Salvador siguiéndolo de cerca, más por acompañarlo que porque hiciera falta guiarlo. Trabajó toda la noche sobre ese animal, aplicando lo que había aprendido en los libros de veterinaria que alguna vez le prestó doña Guadalupe y lo que había visto hacer a su padre durante años. Y cerca del amanecer, el caballo por fin se puso de pie, tembloroso pero vivo. El vecino, un hombre mayor que llevaba toda la vida en esa tierra, se quedó mirando a Emiliano con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Dónde aprendiste todo esto, muchacho?, le preguntó. De mi papá, dijo Emiliano, y de una señora que ya no está, pero que me prestó los libros correctos en el momento correcto. El vecino no entendió del todo la respuesta, pero asintió de todos modos, como se asiente ante las cosas que uno no necesita entender para agradecer. Dulce siguió tallando, cada vez con más destreza, pájaros de mezquite, entre otras figuras, que la gente del pueblo empezó a llamar los pájaros de la doña, sin saber del todo la historia completa detrás del nombre, aunque algunos, los más viejos, sí se acordaban, y sonreían para sus adentros cada vez que veían una de esas figuritas en el mercado. A los 14 años, ya vendiendo sus piezas con regularidad, Dulce le regaló a Guadalupe un segundo pájaro, hermano del primero, para que no esté solo, le dijo, y Guadalupe puso los 2 juntos en la repisa, uno junto al otro, como si por fin se hicieran compañía. Y Tomás creció llamando Güela a Guadalupe sin que nadie se lo tuviera que explicar nunca, con la tierra en las rodillas y el sol en la cara, y una certeza absoluta de que el mundo era un lugar seguro, porque el mundo que él conocía era un corredor con una señora enmecedora que lo abrazaba, un padre que olía a fragua, y 2 hermanos que siempre estaban ahí, y una historia de fondo contada a medias por ahora, que algún día, cuando tuviera edad de entenderla completa, sabría que también era un poco suya. Doña Guadalupe Reina Solórzano vivió 9 años más después de aquella tarde en que un hombre cansado apareció en su camino cargando, sin saberlo todavía, la última pieza de una historia que ella creía cerrada para siempre. Fueron 9 años que, según ella misma decía en privado, solo a Salvador, en las tardes del corredor,
fueron de los más plenos de su vida, no a pesar de lo que había salido a la luz, sino precisamente gracias a eso, porque pocas cosas ordenan tanto el corazón de una persona mayor como saber por fin que ningún cariño verdadero se pierde del todo, aunque tarde más de 50 años y una generación entera en encontrar su camino de regreso. Murió en su cama, con Salvador a su lado y los 3 muchachos presentes en paz, con el pájaro de madera terminado sobre la mesita junto a la foto de su boda con Anselmo. La última tarde que estuvo lúcida, le tomó la mano a Salvador y le dijo, con la voz ya solo un susurro: «Dele las gracias a su padre cuando lo vea». «Se las voy a dar», dijo Salvador. «Y cuide el rancho, y cuide a los niños». «Siempre», dijo Salvador apretándole la mano. Guadalupe cerró los ojos, sabiendo que lo que había quedado sin decir entre ella y Refugio Cruz, más de 50 años atrás, había encontrado al fin la manera de completarse. Afuera, esa noche, el molino siguió girando bajo un cielo lleno de estrellas, y Chuy, avisado a tiempo por Emiliano, llegó al amanecer y se quedó un largo rato parado frente a la puerta del cuarto, con el sombrero entre las manos, mientras su esposa preparaba café para todos los que empezaban a llegar de los ranchos vecinos a dar el pésame, porque en el campo las noticias tristes también corren rápido, aunque nadie las anuncie en voz alta. El rancho. El mezquite siguió. Salvador lo trabajó con sus hijos a su lado, y cada tanto, en las tardes tranquilas, sacaba del cajón de la mesita el pájaro de madera que su padre había tallado y que él mismo había terminado, y lo ponía sobre la mesa del corredor, sin ningún propósito especial, solo para tenerlos cerca. Con los años, Emiliano terminó su formación técnica por correspondencia, la que Guadalupe había dejado pagada antes de morir, y colgó su diploma en la pared de la cocina junto a una foto vieja y amarillenta de un grupo de trabajadores posando frente al establo, en la que, si uno miraba con atención, se podía distinguir a un muchacho flaco de sombrero ladeado que sonreía a medias. Tomás, que había sido apenas un bebé cuando llegaron al rancho, creció escuchando la historia completa poco a poco, en pedazos, como se cuentan las historias importantes en las familias de campo, hasta que un día, ya adolescente, se dio cuenta de que la conocía entera. Le gustaba, sobre todo, la parte del pájaro de madera, y a veces, cuando ayudaba a Dulce en su rincón de talla los sábados en el mercado, tomaba una figurita sin terminar y trataba de adivinar cómo la habría hecho su abuelo Refugio, ese hombre que nunca conoció, pero cuyo nombre se decía en esa casa con el mismo cariño con que se decía el de Anselmo. El pueblo, con el tiempo, se quedó con su propia versión de la historia, algo simplificada, algo embellecida, como pasa siempre en los pueblos chicos. A nadie en la familia le pareció necesario corregir los detalles, porque el corazón de la historia, al final, sí era verdadero. Que 2 personas solas, separadas por más de 50 años y una generación entera, habían encontrado contra toda probabilidad la manera de volver a estar juntas. El molino de agua seguía girando, y el rancho, que había sido construido con trabajo y con un cariño que tardó medio siglo y 2 generaciones en encontrar su forma final, seguía siendo lo que siempre había sido en el fondo, un lugar esperando, sin saberlo, a que alguien completara una historia que se había quedado a medias, y esa historia, por fin, después de tanto tiempo, estaba completa.